Después de la extradición, hemos pasado a derecho procesal. Aquí, pues, como habíamos dicho, utilizamos bastantes autores, ¿verdad? Para ampliar el contenido. Doce autores. Y es un tema bastante importante. Como ven, la ley procesal es también bastante territorial, ¿verdad? La lex fori es su principio, ¿verdad?, más sobresaliente. Nuestra ley del organismo judicial también tiene algo al respecto. De la cuestión procesal. En su artículo 33 y en su artículo 34 de lo procesal dice: la competencia jurisdiccional de los tribunales nacionales con respecto a personas extranjeras sin domicilio en el país, ¿verdad?, puramente extranjeras, ¿verdad?, el proceso y las medidas cautelares, ¿verdad?, se rigen de acuerdo a la ley del lugar en que se ejercite la acción. Estamos, pues, reconociendo carácter territorial a las normas procesales. Este es el principio lex fori. El artículo 34 dice: de la jurisdicción. Los tribunales guatemaltecos son competentes para emplazar a personas extranjeras o guatemaltecas que se encuentren fuera del país en los siguientes casos. Aquí ha habido, pues, procesos donde hay personas involucradas, pero no se encuentran en el país, ¿verdad? A veces se les llama a declarar y han venido, ¿verdad? Entonces, así habrá también, ¿verdad?, emplazar a personas extranjeras. Cuando se ejercite una acción que tenga relación con actos o negocios jurídicos realizados en Guatemala. Ahí sí puede, ¿verdad? B, cuando se ejercite alguna acción concerniente a bienes que estén ubicados en Guatemala. Y cuando se trate de actos o negocios jurídicos en que se haya estipulado que las partes se someten a la competencia de los tribunales de Guatemala. Y al respecto, nuestro Código Procesal Civil preceptúa, ¿verdad?, se prorroga la competencia del juez por sometimiento expreso de las partes. El artículo 2 del Código Procesal Civil y Mercantil dice: las partes pueden someter expresa o tácitamente a un juez distinto del competente para razón de territorio el conocimiento y decisión de un asunto determinado. En ningún caso podrán someterse las partes a un juez o tribunal superior distinto de aquel a quien esté subordinado el que haya conocido en primera instancia. Solo ahí, ¿verdad?, hay límites a la autonomía de voluntad. Entonces, el artículo 2 del Código Procesal Civil y el 4, numeral 2, viene diciendo más o menos esta cuestión. Cuando se trate de actos o negocios jurídicos en que se ha estipulado que las partes se someten a la competencia de los tribunales de Guatemala. Otro principio, ¿verdad?, autonomía de la voluntad. Autonomía de la voluntad. Entonces, también, ¿verdad?, y la autonomía de la voluntad también tiene verificativo en lo procesal. También tiene verificativo en lo procesal. Y entonces, ¿cómo se pronuncia nuestra ley del organismo judicial? Y cómo vamos desarrollando la cuestión con el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad?
Y hay otros artículos relacionados con el elemento extranjero. Con el elemento extranjero. Por ejemplo, en las excepciones. Estos códigos los conocen ustedes, ¿verdad? Perdón, en actitudes del demandado, perdón, actitudes del demandado, ¿verdad? Nos habla, si el demandado fuere extranjero o transeúnte, será también excepción previa, pues, relacionada con la excepción, la de garantizar las sanciones legales, costas, daños y perjuicios. ¿Se dan cuenta? Aquí está el elemento extranjero otra vez presente. Como ven, influye en el proceso. Esta es la excepción de arraigo que le llaman, ¿verdad? La famosa judicatum solvi. ¿Verdad? Judicatum solvi. Porque vemos pues que el elemento extranjero debe ser también tratado de una forma especial, no discriminatoria, ¿verdad? Pero sí hay pronunciamientos. Bueno, como ven, y hay otras cuestiones más que las vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Posteriormente. El Código Procesal Penal también tiene algo relacionado con extranjero, que en lo procesal, ¿verdad? Miremos unos cuantos artículos por acá. Vía diplomática, dice, artículo 23 del Código Procesal Penal. Los extranjeros no podrán recurrir a la vía diplomática sino por denegación de justicia. Y en todo caso, hasta que hubieren agotado todos los recursos que establecen las leyes guatemaltecas. No deberá entenderse por negación de justicia el hecho de que un fallo o una resolución sea contrario a sus intereses. Artículo 23, elemento extranjero. Y otro artículo que ya lo habíamos visto nosotros, competencias por delitos cometidos en el extranjero, ¿verdad? Extraterritorialidad de la ley penal. Artículo 53, son competentes para conocer de los delitos cometidos fuera del territorio de la República los jueces de primera instancia y tribunales de sentencia conforme a distribución que haga la Corte Suprema de Justicia. Si el delito se hubiera cometido solo en parte en el extranjero, será competente el tribunal del lugar donde se hubieran realizado los actos delictivos dentro del territorio nacional, según las reglas comunes. Estamos viendo el elemento extranjero, ¿verdad? En el ámbito procesal penal. Siempre, ¿verdad? También dice idioma. Los actos procesales serán cumplidos en español. Cuando una persona se exprese con dificultad en ese idioma, se le brindará la ayuda necesaria para que el acto se pueda desarrollar. La exposición de personas que ignoren el idioma oficial o a quienes se les permita hacer uso de su propio idioma, de un sordomudo que no sepa darse a entender por escrito los documentos o grabaciones en lengua distinta o en otra forma de transmisión del conocimiento, solo tendrán efectos una vez realizada su traducción o interpretación según corresponda. ¿Verdad? Como ven, el elemento extranjero en lo procesal también, ¿verdad? También cuenta. También cuenta el elemento extranjero.
Dice, bueno, también dice, aparte de conflictos entre leyes sustantivas, dice el doctor Larios, también hay conflictos pues, entre leyes adjetivas o procesales, ¿verdad? Puede ser negativo cuando las jurisdicciones, ¿verdad?, se declaran no competentes para conocer, o positivos cuando dos o más, ¿verdad?, se declaran competentes para conocer, ¿verdad? Son conflictos de leyes procesales. Dos aspectos son importantes, ¿verdad? La territorialidad de las leyes procesales y la competencia de los tribunales. Eso es importante. La territorialidad de las leyes procesales, esta es la regla universal fundamentada en la independencia y soberanía de los estados, que se manifiesta muy especialmente en la facultad de administrar justicia. Por eso es que se aplica la lex fori, ¿verdad? Segundo, la competencia de los tribunales. Aquí los conflictos pueden ser positivos cuando dos jueces de dos países distintos, podríamos decir dos o más jueces, ¿verdad?, de dos países distintos reclaman el conocimiento de un mismo asunto. O negativos cuando dos jueces de dos estados distintos se declaran incompetentes. Ante la dificultad de su solución, el Código de Derecho General Privado en su articulado proporciona una solución de compromiso. Una vez determinada la jurisdicción improcedente, cabrá atenerse a las disposiciones locales para establecer quién es el juez competente, es decir, qué clase de acción entablar ante qué juez. En cuanto al proceso, ¿verdad?, se aplica la lex fori. Y hay excepciones, la litis, pendencia, cosa juzgada. Esas son, ¿verdad?, las cuestiones que sí influyen en un proceso en el ámbito internacional privado. Bueno, entonces, ¿qué dice el Código de Derecho Internacional Privado respecto a lo procesal, ¿verdad? Nos remitimos al artículo 314, donde empieza el libro cuarto. La ley de cada estado contratante determina la competencia de los tribunales, lex fori, ¿verdad?, así como su organización, competencia, lex fori, organización, lex fori, forma del enjuiciamiento, o sea, forma del proceso, ¿verdad?, lex fori, y la ejecución de sentencias, lex fori. 5 cuestiones diferentes, ¿verdad? Competencia, organización, proceso, ejecución, 4, ¿verdad? Hay 5 los recursos contra sus decisiones, 5 situaciones importantes que se rigen por la lex fori, ¿verdad? Competencia, organización, procedimiento o enjuiciamiento, ejecución de sentencias, recursos, o sea, medios de impugnación. Ningún estado contratante organizará o mantendrá en su territorio tribunales especiales para los extranjeros, pongamos, ¿verdad? No puede haber tribunales especiales para extranjeros como tenía el derecho romano, ¿verdad?, que estaba dirigido por el Praetor Peregrinus. Eso ya no puede existir, ¿verdad? La competencia ratione loci, ya investigaron qué es una ratione loci, se subordina en el orden de las relaciones internacionales a la ley del Estado contratante que la establece. La competencia ratione materiae y ratione persone en el orden de relaciones internacionales no debe basarse por los estados contratantes en la condición de nacionales extranjeros de las personas interesadas en perjuicio de estas, ¿verdad? No puede haber discriminación. Bueno, nos habla también, esos son los principios generales. Principio fundamental, lex fori. Lo mismo tiene nuestra ley de organismo judicial. Competencia. De las reglas generales de competencia en lo civil y mercantil.
318, perdón, artículo 318. Será, en primer término, juez competente para conocer de los pleitos, dice acá, ¿verdad?, a que dé origen el ejercicio de las acciones civiles y mercantiles de toda clase, aquel a quien los litigantes se sometan expresa o tácitamente. ¿Qué principio estamos viendo acá? ¿Qué principio estamos viendo? Autonomía de la voluntad, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, vimos pues que el pacto de sumisión, ¿verdad? Perdón, aquí estamos viendo, sí, el pacto de sumisión, que es autonomía de la voluntad. La sumisión no será posible para las acciones reales o mixtas sobre bienes inmuebles, si la prohíbe la ley de su situación. Los bienes se rigen por la ley de la situación, ¿verdad? La sumisión solo podrá hacerse a juez que ejerza jurisdicción ordinaria, etcétera. Autonomía de la voluntad. O sea, no es totalmente amplia, ¿verdad? Tiene ciertas reglas. En ningún caso podrán las partes someterse expresa o tácitamente para un recurso a juez o tribunal diferente a aquel a quien esté subordinado según las leyes locales, etcétera, ¿verdad? Nos sometemos pues a determinada jurisdicción y debemos respetar íntegramente, ¿verdad?, las formas, procedimientos, impugnaciones, etcétera, de ese ordenamiento, ¿verdad? Dice, se entenderá por sumisión expresa la hecha por los interesados, renunciando clara y terminantemente a su fuero propio y designando con toda precisión al juez a quien se someten. Son dos actos en uno mismo, ¿verdad? El primero, yo renuncio expresamente, y el segundo, yo designo expresamente, ¿verdad?, al juez. Dos actos. Se entenderá hecha la sumisión tácita. ¿Ven? Como ven, hay dos clases de sumisión según el Código de Derecho Internacional Privado: expresa y tácita. Artículo 321 y 322 del referido código, ¿verdad? Se entenderá hecha la sumisión tácita por el demandante, con el hecho de acudir al juez interponiendo la demanda. Llega a actuar directamente. Por el demandado, ¿verdad?, con el hecho de practicar, después de personado en el juicio, cualquier cuestión que no sea proponer en forma la declinatoria. No se entenderá que hay sumisión tácita si el procedimiento se siguiera en rebeldía. Miren cómo explica toda esa situación, ¿verdad? Fuera los casos de sumisión expresa o tácita, y salvo el derecho local contrario, será juez competente para el ejercicio de acciones personales. Hay acciones reales y acciones personales, ¿se acuerdan ustedes? El de lugar de cumplimiento de la obligación o el domicilio de demandados, y subordinariamente el de su residencia. Todos nos ponen aquí todas las cuestiones, ¿verdad? Y ustedes para las acciones reales, y aquí empieza pues, ¿verdad? En los juicios testamentarios, en la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Y aquí pues hay también otro capítulo relacionado a las excepciones a las reglas generales de competencia. Tiene sus excepciones, ¿verdad? En lo penal también, en materia penal. Excepción a las reglas generales de competencia en lo civil y mercantil. Los jueces y tribunales de cada estado contratante serán incompetentes para conocer los asuntos civiles o mercantiles en que sean parte demandada los demás estados contratantes o sus jefes, ¿verdad?, si se ejercita una acción personal. En el mismo caso, y aquí empieza, ¿verdad?, qué excepciones podemos encontrar a las reglas de competencia anteriormente leídas.
y reglas en lo penal, ¿verdad? Para conocer de los delitos y faltas, juzgarlos son competentes los jueces y tribunales del Estado contratante en que se hayan cometido. Pero ya vimos que hay otras situaciones que pueden darse, ¿verdad? La competencia se extiende a todos los demás delitos y faltas que haya de aplicarse a la ley penal del Estado conforme a disposiciones de este código. Alcanza asimismo a los delitos o faltas cometidos en el extranjero por funcionarios nacionales que gocen del beneficio de inmunidad. Ya habíamos visto, ¿verdad? Tiene obligación de juzgar. Artículo 342. Y aquí vienen excepciones a la regla de competencia en materia penal. No están sujetos en lo penal a la competencia de los jueces o tribunales de los estados contratantes las personas y los delitos y faltas que no alcanza la ley penal del respectivo estado, ¿verdad? Entonces, nos pone todas las reglas, ¿verdad? Y ahí continúa la extradición. Entonces, al respecto, el doctor Matos nos dice que la administración de justicia es uno de los atributos esenciales de la soberanía. En virtud de ella, deben aplicarse las leyes nacionales a las personas y a las cosas que se hallan en el territorio respectivo. Puede afirmarse que una de las reglas unánimemente admitidas en nuestra materia es que la competencia de las autoridades y todos los actos judiciales en lo que se refiere a la forma del procedimiento y a las vías de ejecución se regulan de acuerdo con las leyes del lugar del tribunal, ¿verdad? Etcétera. Cada estado es libre de establecer la respectiva organización judicial, le digo, su organización también. ¿Cómo lo organiza Guatemala? Es su pura y propia soberanía la que dicta, ¿verdad? Y cada estado, dentro del ejercicio de su soberanía, organiza, ¿verdad?, sus tribunales. Y para fijar la competencia, ¿verdad?, es únicamente la ley del país donde funciona la que debe observarse. Las razones que fundamentan la territorialidad de leyes procesales son: la administración de justicia es parte del derecho público del Estado. Las leyes procesales dependen directamente de la organización procesal. ¿Y quién organiza? El Estado, ¿verdad? No hay motivo alguno de cortesía o de justicia para conceder a los extranjeros en materia procesal garantías diferentes. No hay. Las leyes de procedimiento no se hacen para las partes, sino para señalar al juez la línea de conducta. Es al juez, ¿verdad? Dirigir al juez, ¿verdad? El que se dirige a un juez se somete a las formas impuestas por la ley, ¿verdad?, que le dio ese poder. La independencia de las naciones exige la aceptación de este criterio. Las leyes procesales interesan al orden público internacional. Continúan diciendo que el juez aplica su propia ley procesal, aunque las partes sean extranjeras. Eso es importantísimo, ¿eh? El juez aplica su propia ley procesal, aunque las partes sean extranjeras. Esto es lo que significa territorialidad de las leyes procesales. Esto es lo que se conoce como lex fori. Las leyes son de aplicación inmediata y territorial, las leyes procesales. Los jueces deben aplicar el proceso de esta materia, la lex fori. Otros señalamientos que fundamentan, pues, esta razón es que la administración de justicia es uno de los deberes del Estado. Por tanto, solo él puede determinar la manera de practicarla. Sería imposible aplicar un derecho procesal extranjero porque podría suponer la existencia de órganos jurisdiccionales inexistentes en la legislación del juez que lo aplica, ¿verdad? Su verdadero fundamento está en el orden público internacional. La esencia de la aplicación de la lex fori se encuentra en la fungibilidad de las formas procesales. Así continúan, pues, desarrollando la excepción más importante de la aplicación de la lex fori es la inmunidad de jurisdicción, que ya le hemos visto, ¿verdad? Principalmente, pues, el estatus diplomático y los jefes de Estado, ¿verdad? La regla es la incompetencia de los jueces locales para conocer, ¿verdad?, contra ellos. No se puede, ¿verdad? También dice que la regla de procedimiento determinan cómo hacer valer un derecho en juicio. Esa es
ya lo saben ustedes, en oposición a las reglas sustantivas que deciden qué derechos son susceptibles de hacerse valer. En el terreno del procedimiento, los tribunales usan invariablemente las reglas locales, de modo que la elección de las leyes se refiere solamente a cuestiones de derecho sustantivo, ¿verdad? La percepción de esta dicotomía básica es casi contemporánea del derecho internacional privado. Anteriormente se ha dedicado la exposición especialmente a la competencia legislativa, lo que estamos hablando, ¿verdad? Conflicto de leyes en el espacio. Y cuándo son aplicables y cuándo no. Es decir, a la determinación de la ley aplicable al fondo del derecho, estamos hablando al fondo, ¿verdad? A los derechos subjetivos, obligaciones jurídicas. Pero con los derechos han de reclamarse ante la justicia. Esta es una cosa. Una cuestión es que existan y otra cosa es cómo se reclaman, ¿verdad? Eso es cuando dice el doctor Niboyet de Francia, ¿verdad? Pero como los derechos han de reclamarse ante la justicia, procede a examinar ahora el conflicto de leyes de competencia judicial. Lo anterior era competencia legislativa, ahora es competencia judicial. La determinación de los tribunales competentes. El doctor Arellano afirma que normalmente es a los jueces a los que compete la aplicación del derecho internacional privado. Por regla general es a los juzgadores a los que se les asigna la solución de los conflictos de leyes en el espacio a nivel internacional. Es indispensable abordar los temas de competencia judicial y en particular la ejecución de sentencias extranjeras al lado de los conflictos de ley existentes de conflicto de competencia judicial. Así continúan exponiendo el tema, ¿verdad? Pues ustedes van a ir desarrollando y he tratado de extraer pues lo más importante de cada tratadista resumido, ¿verdad? En su máxima expresión para que pueda abarcar un contenido bastante sólido. Entonces, pues lo importante, ¿verdad? En primer lugar, como ustedes ven, en materia procesal también hay cuestiones de carácter de derecho internacional privado en nuestras propias leyes, ¿verdad? Ya vimos el Código Procesal Penal, ¿verdad? Estamos viendo el Código Procesal Civil, el Pacto de Sumisión, la excepción de arraigo, incluso, fíjense, respecto a la prueba, también hay ciertas situaciones, ¿verdad? Cuando hablamos del término de prueba, aquí hablamos del término extraordinario de prueba. Dice el artículo 124. Cuando en la demanda o en la contestación se hubiera ofrecido prueba que deba recibirse fuera de la República, y procediere legalmente, el juez, a solicitud de cualquiera de las partes, fijará un término improrrogable suficiente según los casos y circunstancias, que no podrá exceder de 120 días. 120 días. Fíjense, ahí está el otro, ¿verdad? Y otro ejemplo donde podríamos verlo, vemos términos de prueba, ahí existe el elemento extranjero. Por ejemplo, el 153, declaración de diplomáticos del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Si fuere preciso tomar declaración a un miembro del cuerpo diplomático, como ven, todo está en la ley, ¿verdad? Esto no es cosa extraña a la ley. Tomar declaración a un miembro del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala, ¿cómo debe hacerse? ¿Verdad? Se dirigirá el juez por el órgano respectivo al Ministerio de Relaciones Exteriores, quien pasará nota al diplomático extranjero para que dé su declaración
por informe, si lo tiene a bien, salvo que el diplomático se presentare voluntariamente al tribunal, ¿verdad? Estas disposiciones no se extienden a los miembros del cuerpo consular, quienes deben declarar de la misma manera que cualquier otra persona, salvo que en los tratados se disponga lo contrario, como en elemento extranjero. ¿Qué otra cuestión tenemos aquí en el Código Procesal Civil? ¿Verdad? Por ejemplo, intérpretes, artículo 163. Si el testigo no sabe el idioma español, dará su declaración por medio de intérprete que será nombrado por el juez, debiendo preferir al titulado. Si el testigo lo pidiere, además de asentarse su declaración en español, podrá escribirse en su propio idioma por él o por el intérprete. Como ven, otra vez, elemento extranjero, ¿verdad? ¿Qué otra situación? Estamos aquí viendo, pues, que si hay incidencia, ¿verdad? Perdón, compañero, estoy... ¿Aló? Perdón, compañeros. Bueno, entonces, estábamos aquí, pues, en la incidencia que tiene lo extranjero en el proceso, pero, ¿verdad? Directamente en el proceso. Vamos a ver acá que también tenemos artículo 190 del Código Procesal Civil y Mercantil. Documentos otorgados en el extranjero. Los documentos otorgados en el extranjero producirán sus efectos en Guatemala si reúnen los requisitos siguientes. ¿Bien? Todos estos, ¿verdad? Uno, primero, que en el otorgamiento se han observado las formas y solemnidades establecidas en el país en donde proceden. ¿Qué principio estamos viendo ahí? ¿Qué principio del derecho internacional privado? De que en el otorgamiento se han observado las formas y solemnidades establecidos en el país donde se otorgaron, ¿verdad? Donde se proceden. Ahí volvemos con el principio locus regit actum, ¿verdad? Que el acto o contrato no sea contrario a las leyes de Guatemala. ¿Qué otro principio hay acá? Hermetismo del orden público. Como entonces, para los documentos otorgados en el extranjero hay que observar dos principios del derecho internacional privado: locus regit actum y el hermetismo del orden público. ¿Verdad? Miren qué interesante, ¿verdad? Esto nos aclara muchas cosas a nosotros. Algún día les toca, pues, dos principios fundamentales. Locus regit actum, que estén otorgados de conformidad, ¿verdad?, con la solemnidad del lugar en que se otorgó. Segundo, que ese documento y su contenido, ¿verdad?, no contravenga, ¿verdad?, las leyes nuestras. Hermetismo del orden público. ¿Se dan cuenta? Seguimos en el derecho internacional. Y por último tenemos algo también muy trascendental. Eso ya lo conocen ustedes, ¿verdad? Ejecución de sentencias extranjeras.
ejecución de sentencias extranjeras. Voy a ver una cuestión acá que me interesa, ¿verdad? Dice, eficacia de la sentencia extranjera. Las sentencias dictadas por tribunales extranjeros tendrán en Guatemala, a falta de tratado que determine expresamente su eficacia, el valor que la legislación o la jurisprudencia del país de origen asignen a la sentencia dictada por los tribunales guatemaltecos. Aquí hay dos tipos de... Y miren, como digo, los principios que vimos al inicio de este curso nos siguen visitando a lo largo, ¿verdad?, de este. ¿Qué principios de derecho internacional privado localizan acá en este artículo? Las sentencias dictadas por tribunales extranjeros tendrán en Guatemala, falta de tratado que determine expresamente su eficacia, el valor que la legislación o la jurisprudencia del país de origen asignen a las sentencias dictadas por los tribunales guatemaltecos. Aquí hablamos de reciprocidad. Como ven, hay dos clases de reciprocidad en este artículo. Reciprocidad legislativa y reciprocidad jurisprudencial. Continuamos, ¿va?, con esos principios que ya hemos visto. Ya no tienen aplicación práctica, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Este es bastante interesante, ¿verdad? La reciprocidad todavía la seguimos ¿verdad? Y también, pues, vamos a ver. Otras. Vamos a ver si encontramos algo más. No, aquí estamos bien. Bueno, como ven, este tema es muy amplio. En nuestra legislación ya vimos que hay mucha legislación relacionada con el derecho procesal, ¿verdad? Hemos dado un vistazo bastante amplio a todo esto, pues, ¿verdad? Entonces, continuando con los autores en la doctrina, nos dicen acá que los conflictos internacionales de competencia judicial consisten en determinar qué órgano jurisdiccional entre dos o más órganos jurisdiccionales de estados diversos tienen aptitud normativa para conocer de un conflicto de leyes. En eso consiste, ¿verdad? Los conflictos de competencia judicial a nivel internacional pueden ser positivos o negativos, ya vimos, ¿verdad? Ya lo hemos visto. El doctor Werner Goldschmidt hay que distinguir, dice, dentro del derecho internacional procesal las normas directas y las normas indirectas. Las normas indirectas pueden reducirse a aplicar a problemas procesales la lex fori. La calificación, bueno, del concepto de problemas procesales no es mal. Esto no es muy relevante. Vamos a pasarnos a ver. Dice, la dificultad está en distinguir entre problemas procesales y problemas de fondo. Ya habíamos visto, ¿verdad?
derecho subjetivo y derecho sustantivo, lo que habíamos hablado ahí arriba otros tratadistas, que son cosas diferentes. Necesitamos establecer un criterio que nos permita indicar la naturaleza de una cuestión como procesal o como material. En realidad, procesal es en nuestro contexto solo lo procedimental, lo que en la Edad Media se llamaba ordinaria litis, o lo que Goldsmith denomina derecho justicial formal. Todo lo demás, o sea, no solo derecho privado que se dirige a los habitantes del país, derecho material, sino igualmente el conjunto de normas dirigidas al juez, que le ordenan cuál contenido debe dar su sentencia sobre el fondo. Decisoria litis, derecho justicial material. Se regula por la ley que corresponde. Sánchez de Bustamante dice, la administración de justicia es uno de los poderes fundamentales del Estado, lo que todos enfatizan, ¿verdad? Hay una manifestación de soberanía, ¿verdad? Y constituye para él, al propio tiempo, un derecho y un deber. Crea con ese fin los tribunales, determina su competencia, señala las formas del proceso, ¿verdad? Señala las formas de la ejecución. Sin ello no sería la vida social posible y la doctrina y la práctica conviene en que la lex fori es la llamada a aplicarse exclusivamente en tales casos, ¿verdad? En tales casos. Las razones en las que se ha fundado esta máxima de la aplicación territorial de leyes procesales, ya lo hemos repetido hasta la saciedad, ¿verdad? La lex fori tiene una gran... Cuando hablamos de lex fori es ley territorial. Nos estamos refiriendo a la ley del foro, ¿verdad? La ley del lugar. Entonces, es ley territorial, ¿verdad? Las razones de las que se ha fundado esa máxima de la aplicación territorial de las leyes procesales, lo mismo en materia criminal, ¿verdad? Penal, que en materia civil y en cualquier otra jurisdicción especial que pueda existir en los estados, con nosotros laboral, ¿verdad? Son muy de diversa índole. Todo ello es evidente, por mucho que la solidaridad internacional avance en sus consecuencias prácticas, no debe llegar a someter a la voluntad extranjera el ejercicio interior de las funciones capitales del Estado, la aplicación de justicia. No puede llegar hasta eso. Y la entidad de fines que todos persiguen con la justicia, así como la igualdad de trámite para el nacional y extranjero, y ahí vimos que no puede haber discriminación, ¿verdad? Ahuyentan el temor de que éste pudiera ser víctima, por obra de esos trámites, de prevenciones o de venganza, ¿verdad? Colectivas. El verdadero motivo de esta territorialidad está en el orden público internacional. Ese es su fundamento básico, que se concibe como determinante de la referida territorialidad del derecho, e incluimos en esa denominación todos los estímulos a que la territorialidad obedece y que puede refundirse en la circunstancia de que infringir o dejar de aplicar una ley de esa especie equivale a lesionar la soberanía del Estado o a atacar sus bases esenciales. Miren qué delicado es. Por eso la lex fori debe ser predominante. Entonces, en cuanto a ejecución de sentencias extranjeras, para finalizar este tema, ¿verdad? Previo a pasar al otro, dice, y recurrimos nuevamente, las sentencias dictadas por tribunal extranjero tendrán en Guatemala falta de tratado que determine expresamente su eficacia, el valor que la legislación o la jurisprudencia del país de origen asignen a las sentencias dictadas por los tribunales guatemaltecos. Condiciones para la ejecución. Toda sentencia extranjera tendrá fuerza y podrá ejecutarse en Guatemala. Se reúnen las siguientes condiciones. Bueno, el principio fundamental es que toda sentencia dictada en el extranjero tiene fuerza y puede ejecutarse en Guatemala. Bueno, ahora vienen las condiciones. Que haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, civil o mercantil. Acción personal.
que no haya recaído en rebeldía ni contra persona reputada ausente que tenga su domicilio en Guatemala. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido, que haya procedido, sea lícita en la República. Hermetismo, el orden público. Que sea ejecutoriada conforme a la ley de la nación en que se haya dictado y que reúna los requisitos necesarios para ser considerada como auténtica. Juez competente. ¿Quién es juez competente? ¿Verdad? Es competente para ejecutar una sentencia dictada en el extranjero el juez que lo sería para conocer del juicio en que recayó. El que pudo haber sido, ¿verdad? El que le tocaría, ¿verdad? A él. Pero ahora sí le toca, ¿verdad? Presentar la ejecutoria, bueno, empieza aquí, ¿verdad? Entonces, ven, hemos hablado, pues, del derecho procesal internacional privado. Y ven que tiene incidencia, ¿verdad? Tiene incidencia en nuestra ley y tiene presencia en nuestra ley. Ya vimos cómo está y en el derecho internacional, ¿verdad? Privado. Ya lo dejamos muy claro. Y continúa, pues, ¿verdad? Y en el Código de Derecho Internacional Privado, como ustedes ven, hay otros temas más, ¿verdad? Porque este es mucho más amplio. Hemos visto, pues, la parte esencial, ¿verdad? De esta rama del derecho. Pero ahora también tenemos otra rama del derecho, que es el derecho laboral. El derecho laboral internacional privado. El derecho laboral internacional privado también representa materia que constituye un tema muy importante para el recurso, ¿no? Dada su peculiar naturaleza y los principios propios que lo informan. O sea, es una rama autónoma del derecho, se lo sabemos nosotros, ¿verdad? Si a ello le añadimos el elemento extranjero, estaremos frente a una disciplina jurídica que requiere una atención muy seria. Entonces aquí, pues, hemos utilizado diferentes tratadistas también, ¿verdad? Para desarrollar este tema. ¿Cuáles son los tratadistas que hemos utilizado? Al doctor Larios hemos extraído, que parte del doctor Larios acá, al doctor Matos Pacheco, al doctor Muñoz Meani y al doctor Romero del Prado. Como ustedes ven, de los 4 autores que utilicé, 3 son guatemaltecos. Aquí me incliné mucho por los autores guatemaltecos, ¿verdad? Que son los que, fíjense, en el ámbito de derecho internacional privado, son los que más desarrollan esta rama del derecho. Tienen una visión muy especial, ¿verdad? Vamos a ver aquí en el código laboral, código de trabajo, ¿verdad? Que también, obviamente, tiene artículos relacionados con el derecho internacional privado. ¿No? Todo lo que indique el derecho internacional privado. Vamos a preparar aquí algunos artículos que vamos a mencionar. Pero solo vamos a poner aquí.
Bueno, entonces vemos que del examen final vamos a hablar la otra semana, hoy, el martes. Vamos a terminar de exponer esto, ya vamos a exponer pues sobre esto, ¿verdad? Y el martes nos toca. Lic, el martes tenemos... El martes es el examen, licenciado. Ah, bueno, entonces vamos a hablar un poco de ello, ¿verdad? Solo vamos a ver aquí que, digamos, el derecho laboral, hay cuestiones muy importantes, ¿verdad? Bueno, este es tutelar de los trabajadores, constituye un mínimo de garantías sociales, ¿verdad? Y pues el derecho al trabajo, su solución de fondo, ¿verdad? La encontramos en la legislación interna de cada uno de los estados, ¿verdad? Entonces, a través de esas normas se van a resolver los casos de derecho laboral. ¿Qué artículos podríamos señalar aquí que tienen que ver con el derecho laboral? Nos remitimos al Código de Derecho Internacional Privado, artículos 198 y 197 y 198. Habla sobre el arrendamiento. Acuérdense que antes al derecho laboral se le miraba de una forma diferente, ¿verdad? Dice el artículo 197. Es de orden público internacional en el arrendamiento de servicios. Esa es una relación laboral de hoy, ¿verdad? La regla que impide concertarlos para toda la vida o por más de cierto tiempo. Son de orden público, por eso vienen las normas de orden laboral. Y 198 también es territorial la legislación sobre accidente de trabajo y protección social del trabajador. Y respecto al Código de Trabajo, tenemos el artículo número 13. Se prohíbe a los patronos emplear menos de un 90% de trabajadores guatemaltecos y pagar a estos menos del 85% del total de los salarios. Elemento extranjero, ¿verdad? Salvo que, y ahí continúa desarrollándose. 14. El presente código, el Código de Trabajo, y sus reglamentos son normas legales de orden público. ¿Qué significa eso? Tienen aplicación general, ¿verdad? Y a sus disposiciones se deben sujetar todas las empresas de cualquier, y ahí continúa, ¿verdad? Enfatizando en esa naturaleza tan importante. También tenemos el artículo 34. Se prohíbe celebrar contratos con trabajadores guatemaltecos para prestar servicios u obras fuera del territorio nacional sin permiso previo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. O sea, guatemaltecos para ser contratados para trabajar en el extranjero. Artículo 34. Dice el artículo 35. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social no debe autorizar los contratos a que se refiere el artículo anterior en los siguientes casos. ¿Cuándo no autoriza, ¿verdad?, la contratación de guatemaltecos para trabajar en el extranjero? Si los trabajadores son menores de edad, si los trabajadores no garantizan en forma satisfactoria, etcétera. Y hay una serie muy importante de requisitos que debe ver Guatemala cuando contratan guatemaltecos para laborar en el extranjero, ¿verdad? Y tenemos también en cuanto a los derechos sindicales, artículo 223.
el funcionamiento e integración del comité ejecutivo, ¿verdad? Se rige por estas reglas. Literal B. Sus miembros deben ser guatemaltecos de origen. Guatemaltecos de origen. Artículo 223, literal B. Y por último, tenemos lo que es el derecho notarial internacional privado. Aquí pues sobre documentos provenientes del extranjero, ya lo tenemos en la ley del organismo judicial, ¿verdad? El artículo 37 de la ley del organismo judicial. Requisitos de documentos extranjeros. Para que sean admisibles documentos provenientes del extranjero, y ahí verá, dice una serie de observaciones, ¿verdad? Si documentos surtidos deben ser legalizados por los exteriores, si documentos están redactados en idioma extranjero, deben ser vertidos al idioma, etcétera. Son requisitos de los documentos provenientes del extranjero. Pero también, ¿cuál es la regla también que observa el derecho notarial? Este principio, que se llama el locus regi actum. Las formalidades extrínsecas de los actos y nocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. El mundo, ¿verdad? Cada estado, cada país sabrá cuáles son las formalidades que le otorga a sus documentos. ¿Cuál es la única excepción? El hermetismo del orden público. Pero lo que respecta también al notario, tenemos otras situaciones muy especiales. En primer lugar, lo que son los requisitos habilitantes del notario. Para ejercer el notariado se requiere, 1, ser guatemalteco natural. ¿Verdad? Ser guatemalteco natural. ¿Qué significa eso? Que la nacionalidad tiene mucho que ver también con nosotros, dar los notarios. La nacionalidad es muy importante, ¿verdad? Entonces, porque es uno de los requisitos habilitantes del notario, ¿verdad? Ser guatemalteco natural. Además, tenemos quienes pueden ejercer el notariado, ¿verdad? En el artículo 5. Y el artículo 6, que amplía el contenido del artículo 5 del Código de Notariado, que nos dice, pueden también, ¿verdad? También, o sea, ejercer el notariado los jueces de primera instancia en las cabeceras de jurisdicción en que no hubiera notario hábil o que habiéndolo estuviera imposibilitado o se negara a prestar sus servicios. En tal caso, harán constar en la propia escritura el motivo de su actuación notarial. La infracción de este precepto, tal, ¿verdad? Y dos, los cónsules o los agentes diplomáticos de la República acreditados o residentes en el exterior, que sean notarios hábiles conforme esta ley. Elemento extranjero también, ¿verdad? El servicio diplomático. Tienen que ser notarios hábiles. Bueno, ¿qué nos dice la ley del organismo judicial al respecto? ¿Verdad? Actuación notarial en el extranjero. Dice acá, los funcionarios diplomáticos, al igual, ¿verdad?, que el notariado,
diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que le consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que han de surtir efectos en Guatemala. Otra situación, ¿verdad?, que tiene que ver. Dice: asimismo, podrán autorizar a los notarios guatemaltecos, ¿verdad?, en el extranjero. Y todos lo harán en papel simple. Ya no podemos sacar nuestro protocolo, ¿verdad? Y por su parte, el artículo 10, el artículo número 10 del Código de Derecho de Notariado nos indica que el protocolo del escribano de gobierno, los agentes diplomáticos y consulares y los testimonios e índices respectivos se extenderán en papel lino o similar. La ley de ordenamiento judicial nos decía papel simple, ¿verdad? Papel simple. Pero aquí dicen papel lino o similar. Y además tenemos otra cuestión. En el Código Penal, disposiciones generales, ¿verdad?, que va al final, después del artículo 498. Para efectos penales se entiende, número 2, por funcionario público, quien por disposición de la ley, por elección popular o legítimo nombramiento, ejerce cargo o mando, jurisdicción o representación de carácter oficial. Ahí también es lo importante para nosotros. Los notarios son reputados como funcionarios cuando se trate de delitos que cometan con ocasión o con motivo de actos relativos al ejercicio, ¿verdad?, de su profesión. Numeral romano 1. Al ejercicio de su profesión. Por último, tenemos lo que se llama la apostilla. Este es un tratado internacional, ¿verdad?, que se denomina convenio, ese es su nombre completo. Le llaman la apostilla, ¿va? Pero su nombre es Convenio suprimiendo las exigencias de legalización de los documentos públicos extranjeros, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961. Este fue aprobado a través del decreto 1-2016, ¿verdad? Y nos habla, pues, sobre ese hecho de suprimir, ¿verdad?, la exigencia de legalización diplomática o consular para los documentos públicos en el extranjero. El presente convenio se aplicará a los documentos públicos que hayan sido autorizados en el territorio de un estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro estado. Se consideran documentos públicos, y aquí nos dice, ¿verdad?, ¿qué se considera documentos públicos? ¿En qué no se aplica? Dice, a los documentos expedidos por agentes diplomáticos y a los documentos administrativos. Artículo 2. Cada estado contratante eximirá la legalización a los documentos a los que se aplique el presente convenio y que deban ser presentados en su territorio. La legalización en el sentido del presente convenio solo cubrirá la formalidad, solo van a certificar la autenticidad de las firmas.
El artículo 3 es muy importante. La única formalidad que puede exigirse para certificar la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento esté revestido, será la fijación de la apostilla, únicamente. Eso, ¿verdad? Descrita en el artículo 4, ¿verdad? Ponen un sello ahí, que es la apostilla. El artículo 4 dice, la apostilla aparece en el artículo 3, se colocará sobre el propio documento o sobre una hoja adicional, ¿verdad? Si ya no cabe. Y llevará un título que dice, el título se escribe en francés, ¿verdad? Va en francés, en todo el mundo. Es una regla, ¿verdad? Cada estado contratante designará las autoridades consideradas en base a sus funciones como tales, a la que dicho estado atribuye competencia para expedir apostilla. Artículo 6. Cada estado contratante designará a la autoridad. ¿Cuál designa a Guatemala? Este lo tenemos en el artículo, ¿verdad? El decreto, en lo que estoy leyendo ahorita es el propio tratado, ¿verdad? Que está aprobado por el decreto 1-26. El decreto 1-26, por su parte, dice, se aprueba el convenio suprimiendo la exigencia de la edición de los documentos extranjeros hecho en La Haya, 5 de octubre de 1961, ¿verdad? Y algo muy importante, artículo 2 del decreto 1-2016. El Ministerio de Relaciones Exteriores será la autoridad designada para la apostilla, ¿eh? Esta es la autoridad. El Ministerio de Relaciones Exteriores, según el artículo 2 del decreto 1-2016, que es lo que ordena el artículo 6 del tratado, ¿verdad? Cada estado contratante designará la autoridad competente, ¿verdad? En sus funciones, ¿verdad? Para expedir la apostilla. Y Guatemala, en cumplimiento de este tratado, nombra al Ministerio, designa al Ministerio de Relaciones Exteriores para ejercerlo. Esto es en términos generales, ¿verdad? Lo demás pues viene con cómo debe instalarse la apostilla, ¿verdad? Cómo funciona, pero esto pues vamos a centrarnos más en estas acotaciones que les realicé, ¿verdad? Espero que también tengan curiosidad y puedan darle una leída pues a este tratado. No es muy grande, es bastante pequeño, se llama la apostilla decreto 1-2016. Como ven, la autoridad designada según este decreto es el Ministerio de Relaciones Exteriores en su artículo 2. Muy bien, jóvenes, entonces esta es la última clase que tenemos, ¿verdad? Ustedes ya saben cuál es el estilo de mis exámenes. Yo lo hago porque se adapta bien al sistema digital, ¿verdad? No podemos hacer exámenes con formas diferentes porque pueden haber complicaciones en su exposición, en su implementación, ¿verdad? Entonces, preguntas múltiples, respuestas múltiples, falso o verdadero, como hemos venido haciendo pues en los otros exámenes que ya los hemos pasado. Ya que está publicado lo que respecta al primer examen parcial, ya está publicado. Entonces, en el fin de semana, si Dios lo permite, sale publicado el segundo examen parcial, ¿verdad? Y ha habido problemas en la plataforma y por eso no lo he podido obtener, pero ya quedamos en que ese fin de semana tiene que estar sí o sí para que pueda darle ya el resultado, ¿verdad? Completo. Y pues van a costar 30 puntos, 15 preguntas a 2 puntos cada uno, ¿verdad? Y los temas, pues, cuando empezamos, esta
tercera parte. Va a ser a partir de la tercera parte con el derecho mercantil internacional privado. Lo que sí les ruego es que también lean lo que se respecta a la lex mercatoria. ¿Eh? Eso está todo desarrollado en este libro, ¿verdad? Y no creo que haya nada complicado. Ustedes ya han visto en derecho mercantil lo que son los Incoterms, pues va por esa forma y es una exposición que yo hice aquí en el libro del doctor Larios como una colaboración con él. Pues un tema muy interesante, ¿verdad? Que es el único tema que aún esté aquí, pues, pero no. Y participa del examen final. Entonces, lo hemos siempre programado para las 20 horas, ¿verdad ustedes? Sí, ¿Verdad? Sería del martes 15, ¿verdad? Sí, licenciado. Bueno, martes 15 de noviembre. Para comodidad de ustedes, voy a suplicar en la facultad que nos programen para las 20 horas, si ustedes pues tienen el tiempo suficiente para llegar a su casa y no tengan ningún contratiempo. Voy a hacer simultáneo con las dos secciones, porque así sí podría hacerlo, ¿verdad? Porque si le hago uno u otra, más de alguna tiene que quedarse a primera hora. Entonces, si me autorizan a hacer los dos simultáneamente, lo hacemos a las 20 horas, ¿eh? Gracias, A las 20 horas. Gracias, muy amable. Bueno, pues, Gracias, licenciado. lo único que lamento es no poder tener el contacto personal con ustedes, ¿verdad? Porque me gusta mucho, pues, mantener un contacto con los alumnos, porque también, pues, les sirve a uno, ¿verdad? Conocerlos más y todo, pero las circunstancias se han dado y espero que cierren hoy y se tracen la meta de graduarse. ¿Verdad? Esperamos en Dios verlo dentro de poco ya como colegas, ¿eh? Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Bueno, jóvenes, se cuidan con su permiso. Muy Nos vemos amable. pues hasta. Licenciado. Bueno, jóvenes, fue un placer. Qué buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Gracias, feliz noche. Cuidan, Gracias, licenciado, por todos sus conocimientos. se cuidan, jóvenes. Gracias por todo. Fue un placer. licenciado. Feliz noche, licenciado. Hasta la próxima.